Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Diomedes. Hoy los invito a irnos a México y tratar de aquilatar el muy complejo proceso de la Revolución Mexicana. Para entender ese enorme terremoto social, hoy vamos a arrancar un poquito antes. Virreinato de Nueva España, más de 4 millones de kilómetros cuadrados. En ese territorio enorme llegaron las mismas noticias que al Río de la Plata entre 1808 y 1810. Los Borbones y España se derrumbaban en la esfera de influencia de Napoleón. Ya no había más flota prácticamente que llegara a los puertos de este virreinato. ¿Y quién era el que iba entonces a gobernar en forma legítima? Había dos tradiciones incipientes en esa sociedad. Por un lado, la que es de alguna forma más visible, la tradición que venía del iluminismo, de la época de la Revolución Francesa, que lentamente había permeado algunos sectores intelectualizados. Pero había otra corriente muy interesante. Los jesuitas también habían estado en este virreinato, también habían sido expulsados y también habían dejado la idea de que la soberanía residía en el pueblo si el monarca faltaba. Esa combinación de factores hace que cuando en el proceso de la caída del movimiento que trataba de consolidar las autoridades en torno a la clase española, que era habitualmente la élite gobernante ahí, quizás la primera gran figura y padre de la patria mexicana es alguien de origen religioso. Aquí tenemos a Hidalgo, en el cual, parecido en forma paralela al proceso de Artigas, hay una enorme comprensión de que ese nuevo tiempo tiene que implicar necesariamente una rediscusión sobre el contexto social de ese nuevo mundo que se está abriendo. Claramente que el tema indígena, que el tema de los campesinos comenzara a ser planteado desde los albores era una muy buena noticia, pero fue aplastado. Hidalgo fue fusilado y en el proceso de marchas y contramarchas de liberales y conservadores, de federales, de gente que buscaba un gobierno más centralizado, la cuestión social quedó crecientemente enterrada. Si recordamos la peripecia patética de Santa Anna y el proceso por el cual la sociedad mexicana perdió la mitad de su territorio en el proceso de expansión de Estados Unidos y por el cual toda esta área, todo esto, queda básicamente en manos norteamericanas. Y si recordamos a su vez, porque va a ser un elemento clave, que Abraham Lincoln había sido uno de los pocos norteamericanos que había cuestionado el absurdo casus belli que habían llamado los norteamericanos como motivo de la invasión, va a ser fácil comprender que cuando Juárez, un liberal con profundos contactos con la sociedad norteamericana, entre otras cosas porque era masón, consolide un proceso de
dominio en el que se van a dar luces y sombras fascinantes. Porque Juárez, para empezar, era de origen indígena. No era un blanco, no era un español, era un indígena. Pero era un liberal que consideraba que la Iglesia Católica tenía demasiadas propiedades y que había que poner un coto a ese dominio cuasi feudal que existía en México. La solución comienza a generar un enorme desafío, porque esas tierras que van a ser expropiadas a la Iglesia Católica van a quedar en manos crecientemente de muy pocos hacendados y va a implicar el proceso paulatino de que las poblaciones que estaban con títulos muy diversos, teniendo el usufructo o la propiedad de dichas tierras, los van a perder. Por ende, cuando en el proceso de luchas entre esos dos universos crecientemente incompatibles, que era ese modelo tradicional, un modelo liberal en el que Estados Unidos tenía una esfera de influencia interesante, y ese universo católico que se empieza a disgregar, acontece algo que parece casi surrealista. El gobierno de Juárez, si bien es cierto que había sido muy escrupuloso en sus finanzas, no logra cumplir con la deuda externa. No sé si esto suena conocido. La solución en aquellas épocas, más allá de la doctrina Monroe, fue obviamente mandar una armada europea para aclarar el problema contable. Y ya que estamos, en la ida y la venida, uno de los principales acreedores, que era Francia, y Napoleón III, en última instancia, coloca un auténtico Habsburgo en el trono de ese imperio que arma en un México dominado. La imagen de este Habsburgo, vestido de este modo, es bastante distinta que la de ese presidente liberal de origen indígena. Esto implicó una guerra civil pavorosa, porque también es cierto que Maximiliano tenía apoyos en la sociedad mexicana. En ese proceso, como muchas veces acontece, y si pensamos en el Montevideo sitiado de la época de la Guerra Grande y la escuadra anglo-francesa aquí durante años, hay un momento que las potencias europeas comenzaron a evaluar si esa inversión estaba siendo rentable. Algo semejante acontece aquí también. Napoleón III en algún momento se empieza a aburrir de mandar tropas a México. De hecho, presupone alegremente que la situación está bajo control porque Juárez y los republicanos liberales han sido aplastados militarmente. Pero hay una variable. Estados Unidos está saliendo de la guerra de secesión. Está triunfando el norte y Abraham Lincoln es el presidente. Que ya había tenido una visión crítica sobre la actuación de Estados Unidos sobre México en las décadas previas. A su vez, Juárez, su familia, están residiendo en Nueva York y están haciendo continuas prerrogativas para plantear al nuevo gobierno de Estados Unidos de que esa situación es insostenible, de que no puede ser de que una parte de América Latina esté dominada nuevamente por una potencia europea. Entonces, en ese esquema, la presión de Estados Unidos comienza a ser creciente.
Maximiliano comienza a contar en forma regresiva sus días. Su compañera, su esposa, Carlota, es enviada a Europa para las últimas negociaciones para si Napoleón III reasiste otra vez militarmente esa cruzada delirante de los Habsburgo en América Latina. La respuesta de Napoleón III, que ya tenía otro montón de problemas, es no. Napoleón III se había refugiado con su amante en otro lugar. El hecho concreto es que es fusilado. Y en esta escena queda laudado una de las últimas grandes intervenciones europeas en América Latina. Pero todos los problemas que estaban planteados en forma previa seguían existiendo y en forma crecientemente exponencial. México ingresa en una nueva etapa. Esa etapa es el porfiriato. Porfirio Díaz es el presidente reelecto una y otra vez en México que con mano de hierro comienza un proceso de modernización implacable. El tren comienza a llegar a todos los lugares de México. Es alguien totalmente imbuido por el espíritu positivista. Tanto es así que su equipo de asesores eran denominados los científicos. Los científicos eran no solamente positivistas, eran rotundamente darwinianos. Y esto no era una mera disquisición sobre teoría evolutiva, sino que tenía un montón de implicancias en el aquí y en el ahora sobre cómo se vivían a los sectores sociales perdedores en ese contexto. No había piedad. El hecho concreto es que la olla de presión que es la sociedad mexicana continúa consiguiendo más y más presión. Porfirio fue quizás una de las personas que logró una de las definiciones más científicas de México. Dice la tradición que la cita de México, qué lejos de Dios y qué cerca de Estados Unidos, es quizás la síntesis de su periodo de gobierno y quizás la historia de América Latina. Lo concreto es que sectores diversos de la sociedad mexicana comenzaron a buscar una salida de esta situación. Aquí tenemos una de las proclamas claves de lo que Madero más tarde va a constituir como el gran lema. Hay un sector constitucionalista liberal mexicano que comienza a soñar con que México sea un país, no solamente que tenga líneas férreas, que también tenga elecciones y que esas elecciones sean limpias. Si pensamos un instante en el proceso de Uruguay, en esos mismos años también había una discusión muy paralela sobre la limpieza de sufragios en nuestras comarcas. En Argentina estaba la misma discusión. Sarmiento reconocía de que las elecciones habían sido robadas una y otra vez. El colectivismo colorado, a fines del siglo XIX en Uruguay, se definía porque el presidente definía quién era su sucesor y punto y aparte. Claro, México, Porfirio Díaz prefería autoelegirse y autoproclamarse nuevamente. El hecho concreto es que en el norte de México comienza a sonar un nombre, y ese nombre es Madero. En breves instantes volvemos con más Revolución Mexicana.
Resistir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente. Madero, el líder de la causa constitucionalista que le pone punto final a Porfirio Díaz, con una serie de planteos legalistas, liberales, que implicaban sufragio, elecciones limpias. Y en este proceso, en el Pacto de San Luis, hay un artículo que habla de algo insólito: restitución de las tierras a sus legítimos dueños. Esta declaración en México fue leída por el pueblo que había sido desposeído crecientemente de sus tierras, como que por primera vez había una esperanza concreta de volver a tener esas tierras. Por ende, Madero, que fue cantado de todas estas formas, logró concitar el apoyo de diversos sectores que iban desde el sur agrícola hasta el norte ganadero. Todos estaban en ese contexto hablando de la creciente cuestión social mexicana. Pero, al igual que se dio en el proceso de la Revolución Rusa o en la Revolución Francesa, este tipo de procesos sociales extremadamente complejos tienen actores habitualmente contrapuestos en las mismas filas. Y por otro lado, el gobierno que ha caído quizás no cayó del todo. Y quizás las fuerzas sociales que sostenían al gobierno previo quizás tengan mucho más fuerza de lo que uno presuponía. Todo esto se dio en el contexto de México. Comienzan a surgir algunos nombres, aparte del de Madero y de su vicepresidente. Comienza a sonar en el sur Zapata, en el norte Villa. Aquí vamos a dar una contextualización porque nosotros tenemos esta historia contada
habitualmente desde el poder. Desde el poder, Pancho Villa era tan solo un cuatrero, un bandolero. Alguien que ni sabía ni escribir ni leer. Zapata era un soldado raso en última instancia. Era un agricultor, prófugo, otro bandido más. Pensemos por un instante que las adjetivaciones que en Uruguay y en el Río de la Plata dieron sobre Artigas, desde Sarmiento hasta Mitre, hasta el historiador Berra, es que Artigas era un bandolero y un contrabandista y un montón de otras cosas espantosas. Esto no significa que todos estos que parecen gauchos y no lo son, que toda esta gente que estaba soñando por tener tierras propias y que querían hacer realidad el lema de Zapata, que era tierras para el que las trabaje, que quizás a nosotros nos suene similar al espíritu del reglamento de tierras provisorio de Artigas, cuando se confería la propiedad de las tierras al que demostrase voluntad de trabajo y a los 3 meses quedase verificado que realmente trabajara en esas tierras y hubiese construido un rancho. Este lema va a ser utilizado luego, décadas más tarde, en otro proceso social muy complejo que fue el de la Revolución Cubana. Tierras para el que las trabaje. El hecho concreto es que todas estas enormes masas populares que se habían levantado en armas, a los sectores liberales que tan solo estaban pensando en una reorganización política y armar un Estado consolidado en México, comenzaron a ser socios indeseables. Y muy pronto, esa sociedad que había salido, de alguna forma, de un largo conflicto con Porfirio Díaz, se embreta otra vez en una nueva lucha fratricida. Están la línea constitucionalista, la línea de la convención, la línea de los que están soñando una reforma agraria, los que están solo soñando un proceso de cambio acotado. Y estos procesos tan ambivalentes, tan complicados, en el que de Pancho Villa hay tradiciones espantosas sobre las cosas que supuestamente hizo, que en este librito de Paco Ignacio Taibo se toma la molestia de analizar una por una cuán falsas fueron esas difamaciones. En ese proceso, a Zapata, por ejemplo, Madero, para laudar el tema, le ofrece tierras para él. En breves instantes nos vamos a detener en buscar la respuesta que le da. Y es la respuesta que le da Zapata a Madero es tan solo: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al Estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos viene la chiquibuluota. Madero no entendía la respuesta. Y Zapata se la explica de otra forma. Mire, señor Madero, si yo aprovechándome de que estoy armado le quito su reloj
y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar y con igual fuerza, ¿tendría usted derecho a exigirme su devolución? Madero le responde, ¿cómo no, general? Y hasta tendría derecho a pedir una indemnización por el tiempo que usted lo usó indebidamente. Zapata le dijo que eso era exactamente lo que había pasado en Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de sus tierras. En todo el proceso muy complejo de armar ese enorme estado que es México, ellos fueron los herederos de las reivindicaciones de esos indígenas, de esos campesinos, de esos criollos, que tanto en el proceso de Juárez como de Porfirio Díaz lo único que habían hecho era perder. Pero vamos a aclarar algo, perdían ya estando en una situación de fragilidad enorme, porque no es la idea de que reivindiquemos la época de colonia como un maravilloso mundo en el cual los campesinos vivían bien. No, estaban al borde de la indigencia, pero esto los marginó radicalmente. La cuestión rural en un país en el que históricamente la burguesía tan solo había apostado a un modelo extractivista, condenaba sistemáticamente a las comunidades indígenas que tenían lo que llamaban los ejidos a una sobrevivencia paupérrima. Esta es la verdad y la razón de todos estos procesos que a lo largo de décadas fueron convulsionando esta sociedad. Hay un proceso que es muy interesante de ir notando en la cronología del tiempo, que esta discusión se da en 1910. Pensemos lo que habían sido las luchas sociales del proceso artiguista, en última instancia las patriadas y las montoneras de Aparicio Saravia. Pensemos lo que había sido el proceso incipiente de los primeros conatos de revolución en Rusia, por ejemplo en 1905, de qué era lo que se estaba discutiendo en el planeta en ese momento. Entonces, lo fascinante es que esta gente logró, en última instancia, en forma totalmente pionera, hacer triunfar una revolución. Que esta revolución pospuso gran parte de las promesas, sí, por supuesto que es cierto. Que esas promesas quedó claro que habían sido rotas y que existía la demanda y que existía la necesidad, eso es también muy cierto. Entonces, eso también es para pensar un poco que los procesos de construcción histórica son proyectos colectivos que lleva mucho tiempo armarlos. No pensemos en las derrotas, pensemos en las construcciones y en las acumulaciones históricas que se están dando. También es cierto que aquí hubo demasiadas traiciones. También es cierto de que esta gente logró una utopía increíble, porque Zapata y Villa, con ejércitos de campesinos y de indios muy mal pertrechados, lograron lo imposible, que fue derrotar ejércitos hipotéticamente profesionales e ingresar incluso a México, a la Ciudad de México, y tomar el gobierno. También es cierto que cuando habíamos planteado sus orígenes sociales muy humildes, sus bajísimos niveles de educación, estos revolucionarios, estos bandoleros, uno de los puntos claves era construir escuelas. También es cierto de que muchas veces se dice que Pancho Villa gobernaba desde un tren en el que se iba imprimiendo dinero que no tenía ningún valor. Eso es cierto. También de que se encargó de que en los mercados de subsistencias hubiese comida y que también se terminase la corrupción en enormes sectores de la sociedad del norte de México. Y que hasta el día de hoy
Pancho Villa, ese bandolero, ese cuatrero, quedó en el imaginario colectivo como el mejor gobernador que tuvo esa región, porque realmente fue el que dio un apostolado por esos humildes. Que Zapata realmente logró hacer esa misma construcción en el sur de México. Y eso es también parte de la historia de México. Es por eso que más allá de todas las versiones y difamaciones sobre estos caudillos, ¿por qué no? Caudillos populares en serio, que soñaban con que sus campesinos tuvieran la propiedad de sus tierras y que esos títulos les fueran respetados, también es cierto que ese legado permanece. Hay infinidad de historias sobre estos caudillos. En algunos casos hay que entender de que estaban demasiado cerca también de Estados Unidos. Paco Taibo recupera una de las tantas historias analizando cómo al ejército de Pancho Villa un comerciante norteamericano le vende balas de madera, de palo, en realidad es la versión exacta, balas que no funcionaban. Cuando se enfrenta ese ejército, frente al ejército federal mexicano, es una enorme matanza porque los pertrechos estaban básicamente saboteados y Pancho Villa había pagado por esos pertrechos. Eso dio origen a uno de los tantos episodios casi surrealistas de la Revolución Mexicana que el ejército de Pancho Villa cruza la frontera de Estados Unidos, se dirige a un pueblito que se llama Columbus. Y acá podemos ver la furia del ejército de Pancho Villa. Porque en este pueblito estaba el comerciante que había sido el causal directo de la muerte de tantos compañeros de ellos. No atacaron cualquier pueblo, atacaron el pueblo de ese comerciante. Es verdad que es un concepto muy de ley del talión, pero atacaron Columbus. Según la tradición, hay 600, 700, en otro caso 1500 soldados de Pancho Villa que cruzaron. Esto fue una ofensa increíble para los norteamericanos. ¿Cómo estos forajidos iban a atravesar la frontera de un territorio que en realidad era mexicano, se ha dicho de paso, históricamente, para atacar a un comerciante que en el ejercicio liberal de su profesión, bueno, había vendido algo que quizás no funcionaba exactamente bien, pero bueno, lo importante era el lucro y bueno, ¿para qué estaba un empresario de esa característica que traficaba armas? Para enriquecerse, punto y aparte. Mala suerte con los mexicanos. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que ha quedado para la historia como un gran pacifista, el de la Sociedad de Naciones, el que daba discursos maravillosos sobre la democracia, consideró que esta afrenta había que lavarla con sangre. Si habían cruzado 600, 700, 1500 mexicanos, él sí mandó 10.000 soldados contados norteamericanos, al mando de un general que se llamó Pershing. Este general es doblemente famoso, primer punto, por su fracaso en atrapar a Pancho Villa. Eso creo que es el elemento clave. Los 10.000 soldados norteamericanos se cansaron de andar por el desierto del norte de México y Pancho Villa se había evaporado. También es famoso porque cuando Estados Unidos ingresa al final de la Primera Guerra Mundial para asegurarse su lugar de primacía en las naciones, Pershing es el que dirige el contingente norteamericano en Europa. Y, como dato totalmente menor, anecdótico, los misiles intercontinentales de Estados Unidos siguen teniendo el nombre de Pershing
en función de este general. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Aquí está el fascineroso. Este fascineroso, con Zapata, hizo lo que se llamó Tratado de Ayala. El plan de Ayala implicaba que los terrenos, montes y aguas que hayan sido usurpados por los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados. Y el artículo 7 decía, en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, los montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de estos monopolios, a los poderosos propietarios, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y que se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Esto era el proyecto real, central de la Revolución Mexicana desde la perspectiva de estos cuatreros. Ya habíamos estado viendo en el bloque previo de que Pancho Villa se había granjeado el eterno odio de Estados Unidos. También hay que contar toda la historia. Reed, escritor, periodista norteamericano, comunista,
había estado paseando por México y de la misma forma que luego, cuando estuvo en la Revolución Rusa, recogió en un libro sus impresiones tanto de Pancho Villa como de Carranza. También es cierto que insólitamente Hollywood entendió que Pancho Villa podía ser alguien que podría figurar en las carteleras de los cines. Y también se estuvo trabajando en la hipótesis de darle uniformes presentables a esos malditos bandoleros para que salieran mejor en la filmación. Esto es también parte de la historia de México, porque las contradicciones de todo este proceso fueron increíbles. Tan increíbles como que en la Semana Trágica, toda la cúpula del gobierno constitucional mexicano, tan resistido y con tantos embates con los sectores campesinos, fue fusilada por la Fuerza de Reacción en México. Y esto implicó una guerra a muerte, luego de fusilados Madero y todo su equipo, en capturar a los líderes campesinos. Todo valía en pos de ese objetivo. A Zapata no es que lo matan a traición, porque a traición sería por la espalda. Uno de los generales de la Reacción no vacila en plantear una estratagema increíble. Le dice que va a pasarse de bando. Zapata, que ya hacía muchos años que estaba luchando, desconfía, le pide una prueba. El general, por supuesto, que se la da. Y fusila a 50 de los mejores soldados del bando de la Reacción, para que Zapata entienda que realmente había voluntad de desertar para este lado. Y lo invita a charlar a una aldea. En esa aldea lo están esperando los francotiradores y es acribillado Zapata. No deja de ser interesante que el pueblo mexicano no podía creer eso. Zapata vive, Zapata lucha. El que murió es otro, es uno muy parecido a Zapata. Zapata vive y está en Arabia. Todas estas tradiciones, leyendas, que incluso fueron musicalizadas en diversos corridos, eran la desesperación del pueblo mexicano de entender lo espantoso que era de que el gran líder había sido asesinado. También Pancho Villa es asesinado. También fue cercado. Hay un proceso que es muy interesante. ¿Cómo es que Carranza y toda la nueva administración de ese proceso, de ese gran alto reaccionario, hacen concesiones e incluso más, implementan parte de la reforma agraria para irle quitando base social a este campesinado que se había levantado en armas, para que algunos líderes indígenas se plegasen a la causa de la Reacción. Por ende, cuando uno empieza a mirar este proceso histórico tan complejo en el que a veces es muy difícil discernir qué es lo que estaba realmente pasando, y a uno como uruguayo le queda abrumado por los miles y miles de nombres que hay de personas que estaban luchando de uno y otro bando y que se pasaban. Claro, uno piensa de que factiblemente a un mexicano le debe ser muy difícil entender todo el proceso de las luchas entre unitarios y federales, entre colorados y blancos, en el proyecto
Ballista, en el proyecto de Aparicio Saravia, debe ser realmente complejo para otra persona acercarse a la comprensión de ese proceso histórico. El hecho concreto es que la Revolución Mexicana ya había quedado institucionalizada. El PRI se comienza a acercar con ese nombre tan increíble si uno ve la muerte de Zapata, Partido de la Revolución Institucional. En todo este proceso va a haber otra vuelta de tuerca increíble. En el 17, cuando se aprueba la Constitución mexicana, se arrasa básicamente con la Iglesia Católica. Ya habíamos visto que en el proceso del siglo XIX, Juárez de algún modo había sido la cara más emblemática de esa lucha contra esa Iglesia todopoderosa, en la que pensemos de que Hidalgos y la Virgen Guadalupe habían sido los grandes detonadores del movimiento independentista, en la que estaba sí la tradición iluminista, pero también la tradición jesuítica en ese proyecto tan confrontativo. La Constitución del 17 arrasa con enormes de las prerrogativas que tenía la Iglesia Católica históricamente en la sociedad mexicana. Pensemos que la sociedad mexicana es quizás uno de los grandes bastiones de la cristiandad católica. Esto no iba a quedar tan fácilmente asimilado por la sociedad mexicana. Desde el alto clero hasta los párrocos comenzaron a clamar contra ese proceso, contra la ley Calles. Surge una de las revoluciones más raras. Habitualmente, cuando uno mira rápido los textos de historia, que es la de los cristeros. Cristo Rey. El pueblo mexicano, el pueblo profundo, humilde, mexicano, se vuelve a levantar en armas. Ya no está Pancho Villa, ya no está Zapata. Está la imagen de Cristo Rey. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Otra vez tierras y otra vez respeto a su religión. En este proceso increíble que tiene la sociedad mexicana, hasta que Lázaro Cárdenas no logre consolidar realmente una revolución en la realidad real que va a implicar una profunda transformación social de México, en lo que está incluido el petróleo y la tierra, México no va a conocer básicamente la paz. Este tema que hoy hemos tratado de abordar se puede contar de muchas maneras. Yo traté de hacer de alguna forma una cronología. Yo los invito a releer la obra de Carlos Fuentes y de Rulfo. Tanto en Carlos Fuentes, Gringo Viejo, o por ejemplo en La Azuela, Los de Abajo, podemos ver todos los perfiles de una revolución que fue construida con enorme sacrificio y con pavorosas traiciones, y en la que muchas veces los que más la traicionaron, obviamente, fueron los más beneficiarios. Entonces, cuando leemos Pedro Páramo y vemos esas comunidades signadas por la muerte, la miseria, el abandono,
pensemos en el pueblo mexicano que le dolió todo esto y que le duele hasta el día de hoy. Cuando leamos a Carlos Fuentes, veamos en la maestría de su pluma cómo, hasta en el texto que hace sobre el sillón del águila, que es el símbolo de lo más parecido que tiene un emperador a América Latina, que es ser presidente de México. Pensemos que hoy en día, son básicamente 2 millones de kilómetros cuadrados con todos los climas, con todas las posibilidades y con una historia infinitamente rica. Pensemos que la Revolución Mexicana fue también un faro de libertad para el resto del mundo. Porque miles de exiliados, no solamente uruguayos, sino hasta Trotsky, consiguieron asilo en México. La diáspora de la República Española se dio cita en México, porque la Revolución Mexicana abrió sus puertas fraternas al resto del mundo. También es cierto que se las cerró a gran parte de su población. Pero una vez más, yo los invito a tratar de leer esto desde las más múltiples perspectivas posibles. Porque hay que ser cultos para ser libres. Y yo los quiero invitar para que sigan disfrutando la programación de Esdrújula todos estos días. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.